Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. En este episodio, empezando el año, me honra con su presencia Yomaira Martínez, que es primero amiga mía, real, de esas amigas que son mi tesoro. Y hace un tiempo compartía, Yomaira es totalmente green, es Greenergy, es la parte de salvar al planeta que tenemos en República Dominicana. Luego te presentarás con todos los detalles puntuales, pero le decía a Yomaira que necesitamos ir creando conciencia de que de nada nos vale tener riquezas si no tenemos un mundo donde disfrutarlo. Entonces, que empezando el año me interesaba ir creando esa conciencia de cómo nosotros podemos tener un mundo más sostenible desde los diferentes ámbitos, porque uno a veces delega mucho esa responsabilidad en el gobierno, en entidades internacionales, y como que uno aquí, mientras tanto, no hace nada. Bienvenida, Yomaira. Verdes tardes, verdes días. Muchísimas gracias, Sari, como yo le digo en nuestro plano personal, por invitarme a este episodio de Finanzas, Abundancia y Sostenibilidad. Así mismo. Y a ustedes gracias por la deferencia de su atención. La verdad que yo, además de ser amiga, soy clienta y también, sí. soy parte de esos testimonios de éxito, de que efectivamente las finanzas son importantes organizarlas para la propia sostenibilidad de nuestras vidas. A partir de eso que tú comentabas, de que delegamos a veces ese deber ser, ese deber de cuidar al planeta en gobiernos y en instancias internacionales, precisamente hay un principio llamado responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida no es más que esa corresponsabilidad que tenemos todos los actores que componemos una sociedad. Y cuando hablamos de sociedad, entonces estamos hablando de gobierno a nivel nacional, los gobiernos locales, que son los ayuntamientos, nosotros que movemos el sector privado, pero que a la vez somos madres, somos parte de centros educativos y de la sociedad en general. Y por supuesto, nuestro gran rol, uno de los más importantes, es como consumidores. Ok. Y tú que educas bastante en esa línea, cuando hablamos de un consumo responsable, no es únicamente una responsabilidad con la integridad de tus finanzas, sino que también es una responsabilidad con un consumo que no dañe el planeta, con un consumo que tenga un respeto por los recursos naturales, porque precisamente la abundancia nace en la riqueza de nuestros recursos naturales. Claro, claro. Por ahí empieza. Yo vi que, por ejemplo, en Francia, a partir de este año, los desechables de un solo uso se van a ir eliminando. O sea, como que medidas de ese tipo van llevando a que indirectamente se ayude. Sí, la corresponsabilidad es en muchísimas dimensiones y dentro del consumo, pues una de las más importantes y que genera un alto impacto es totalmente rechazar el plástico de un solo uso. Okay. Ese que no podemos luego ni empacar otros productos ni reciclar. Entonces ese plástico único uso, por ejemplo, los sorbetes o pajillas, es lo que primero nosotros deberíamos empezar a descartar. Okay. Y hay muchos casos de éxito. Ayer estuve en Ágora con mis hijos y en todos los establecimientos se pusieron de acuerdo que no te dan sorbete. Ay, qué bueno. Ningún establecimiento de comida ni de bebida te da sorbete. Entonces, para mí fue una gran sorpresa. Primero, porque en términos comerciales, poner de acuerdo a todos tus inquilinos. Claro, no es fácil. No es fácil y mucho más. Ahora tiene una muy buena gestión desde el principio. Buenísima. Bueno, de hecho, ahí se hacen varias ferias de tema de reciclaje, de residuos y de gestión integral. Y bueno, y quiere decir que sí se puede. Sí se puede cuando hay una voluntad colectiva. Nosotros como emprendedores, microempresarios, dueños de negocio, también tenemos una responsabilidad importante porque consumimos suministros, porque ofertamos bienes y servicios, porque de manera transversal educamos como este espacio. Entonces ahí hay una responsabilidad también para que nosotros podamos aportar a generar bienestar social, cuidado por el planeta y esa integridad económica, que al final es lo que juntos se llama desarrollo sostenible o sostenibilidad. En República Dominicana, ¿cómo estamos en esa parte de sostenibilidad? Mira, yo
Siempre digo que si la gente supiera la cantidad de regulaciones que tenemos, se sorprendería de lo avanzado que como país estamos en la materia. Nosotros tenemos, por empezar por la jerarquía más alta, una constitución que dentro de sus postulados ya tiene un mandato de que todo el uso de los recursos que se hagan en República Dominicana sea sobre la base de la sostenibilidad. Y luego hay otros criterios dentro de la misma constitución que dan un mandato a que el crecimiento económico del país, si bien es cierto que se basa en el capitalismo, en el intercambio de bienes y servicios, en la cohesión territorial, pues también considere el tema de la sostenibilidad, la responsabilidad social y, por supuesto, la necesidad de adaptación al cambio climático. Ok, o sea, a nivel de legislación tenemos marcos suficientes. ¿Qué entiendes que, por ejemplo, cuando cambia un gobierno, dónde va quedando esos esfuerzos que ya a ti te ha tocado impulsar simplemente por el trabajo que veo desde fuera en tus redes? ¿Qué pasa cuando cambia un gobierno? Mira, yo creo que lo más importante, tanto en el gobierno como en la sociedad, es la continuidad y esa repetición. O sea, así como el mismo tema de finanzas, tú tienes que innovar para repetir constantemente los fundamentos de las finanzas saludables, las tendencias. Pues lo mismo pasa en términos de sostenibilidad. Es tú tener que instaurar una cultura reformando los patrones de consumo y de producción que son implementados por la gente. Entonces, la gente que tú tienes que educar. Que todo el tiempo. Que quizá el aviso que menos uno cree, ese es el que llega y tiene o sea, no asumir que ya se sabe. Correcto, no podemos asumir. Y desde más pequeñitos. Correcto, y con todos los instrumentos disponibles, podcast, este espacio, los posts, los conversatorios, o sea, los mismos instrumentos que ustedes utilizan en finanzas saludables y en términos de abundancia y de planificación financiera, es lo que se debe hacer en términos de sostenibilidad. Y hay mucha gente, muchísimos colegas, muchos compañeros y compañeras creando este cambio. Sin embargo, todavía hace falta más. Porque se cree que, o sea, el problema es como tan grande que cualquier granito de arena que yo ponga, como que da lo mismo. No, no da lo mismo, señores. Ustedes que no están escuchando de esta comunidad de finanzas y abundancia, si ustedes, por ejemplo, dentro de sus planes financieros está emprender en un rubro de sostenibilidad, porque se sorprenderían y podemos hacer otros programas de eso, las cuotas que hay de compras verdes o compras sostenibles en las compras públicas. Sí. Por ejemplo, entonces hay una oportunidad de ofertar bienes y servicios que tengan que ver con reducir los gases de efecto invernadero, con ahorro de eficiencia energética, con productos que sean biodegradables, con productos de limpieza que sean biodegradables. Con el tema de la misma energía solar. Todo. Hay una oportunidad de oro de que nosotros... Y hay temas de financiamiento con ventajas, entiendo que fiscales también. Bueno, ya hay entidades bancarias privadas que todo su portafolio de productos y servicios lo han transformado para que tengan un impacto en términos de desarrollo sostenible. Portafolio de servicios como un leasing, para vehículos eléctricos, como el tuyo, Sara. Claro. Para paneles solares y otras iniciativas ya a gran escala, como es quizá construir un vertedero. O sea, sí hay una tendencia marcada, vamos dando los pasos hacia allá. Quizás no son tantos o tan rápidos como esperamos, porque es que las estructuras del ordenamiento jurídico están ahí, tienen su ritmo, quizás no van a la dinámica que se mueve el mercado se mueve más rápido, ustedes ya están trabajando con criptomonedas y otro tipo de productos, entonces en este caso va un poco más lento, pero sí vamos dando los pasos hacia allá y necesitamos el involucramiento de todos. ¿Y qué medidas pudiera tomar un emprendedor para, por ejemplo, educar a su mismo personal en temas de impacto ambiental? Lo primero es entender, nosotros comprender que cuando hablamos de desarrollo sostenible o de sostenibilidad no se limita a la parte ambiental, sino también es el cumplimiento de derechos integrales para los trabajadores, es esta dimensión social de bienestar, de contribuir, por ejemplo, a esta cultura de finanzas saludables, es la parte también de económica, de transparencia, de cumplimiento con obligaciones tributarias y, por supuesto,
Un rubro que nos hemos quedado un poco más desfasado que los otros dos es el ambiental. Entonces, primero comprendo eso yo como emprendedor, entiendo el rol de mi empresa o de mi producto y servicio en ese caminar, y hacia abajo, aguas abajo, y a los lados, mis colaboradores, mis clientes, mi cadena de suministro en general, pues irle poniendo esos criterios. Ya, por ejemplo, trabajamos con algunas empresas que para la contratación de bienes y servicios le piden a sus proveedores: dime de tus políticas ambientales o de tu política de sostenibilidad. Y eso impulsa a que con todo el que tú te relacionas y puedas impactar en tu empresa, irlo llevando a que vaya pensando en esa parte. Totalmente. Por ejemplo, contratar mensajería eléctrica, que es lo que nosotros hacemos en Greenergy, por ejemplo, o estar en un local donde se utilice energía renovable. Ahora hay hasta colmados. Hay una onda que tiene flotillas completas de lo delivery eléctrico. Sí, un proyecto del BID que apoyó. Son muy buenos. Sí, entonces es hacia allá que nos encaminamos, a una transformación del modelo económico, donde cualquier bien o servicio que estamos ofreciendo tiene un impacto en el desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, en términos de el ámbito social, el empoderamiento de la mujer en términos económicos también es un eje trascendental para lograr ese desarrollo sostenible que se anhela. Con el mismo también enfoque de que la mujer siempre genuinamente tiene vocación de reutilizar, de buscarle a las cosas otro uso, de potenciar todos los recursos que haya. Así mismo. Yo entiendo que hay un gran nicho de quizás que se desperdician recursos por no saber adecuadamente de que, por ejemplo, tengo una tienda, me llegan cajas. Yo puedo ir creando una dinámica para que eso se recicle y yo reciba incluso un retorno. Totalmente. Y también para que eso no te genere una responsabilidad, porque ya hay una nueva ley de gestión integral de residuos sólidos que tú te haces sancionable si no dispones correctamente de los residuos. Entonces ya nosotros como comerciantes, como negociantes, no importa el tamaño, deberíamos conocer de esa regulación. Y hay un impuesto. ¿Y dónde uno puede aprender sobre eso? Yo voy a enviarte el link a un podcast que también tenemos que habla de los principales fundamentos de la ley. Buenísimo. Te voy a enviar la ley para que lo comparta con esta comunidad, y también tenemos y lo voy a poner en los enlaces del episodio, tanto en Spotify como en YouTube y en Instagram, para que puedan entrar y conocer sobre la ley. Correcto. Y tenemos un webinar bastante corto y autogestionable en nuestra academia virtual, que también lo ponemos a disposición. ¿Y cómo se llama la academia? Podemos rifar unos cuantos también para tu comunidad. Buenísimo, claro. Para tu comunidad podemos darle unos 5 pases. Tú te gestionas el giveaway y ahí va a estar ese webinar disponible pues para vamos a hacerlo. He conocido de algunas soluciones, por ejemplo, con temas de empaque, con temas de toda esa cadena de productos reusables. Sí. Que hay una buena oferta actualmente. Que hay una gran oportunidad también. De palma, de aguacate, hay una buena oferta. Yo creo que hay un despertar, pero todavía la gente no se imagina la cantidad de oportunidades que todavía existen para uno ingresar al mercado, acceder a ese mercado, o también para diversificar el negocio que ya tienes. Pero siguiendo con esa onda de la corresponsabilidad, el tema mismo, tan simple como la gestión adecuada de la electricidad y del agua. Ok. Entonces, en cuanto a eso, ¿qué tácticas tú nos recomiendas para implementar que sean sencillas pero realmente importantes? Lo primero es hacerte una autoauditoría, por ejemplo, energética de tu local. Ver cuáles son esos equipos electrónicos o eléctricos que tienes en tu local que sean obsoletos y por tanto tienen un alto consumo de electricidad. Sí. Para que lo vayas inventariando y puedas programar y presupuestar, aprendido. Muy bien. E irlo planificando durante el año. Exacto, la sustitución de esos equipos, así como la sustitución de luminaria, la sustitución de esos equipos por unos más eficientes. Los niveles de eficiencia ya vienen en el etiquetado de los aire acondicionados, de los y eso genera un impacto inmediato en la factura energética. Y
y en la reducción de los gases de efecto invernadero que están causando el cambio climático. Es un aporte directo. Y lo otro es el tema, por ejemplo, de inversión en vehículos eléctricos, ya eso a gran escala, pero a menor escala si necesitas contratar mensajería, hacerla eléctrica también. El tema de, por ejemplo, disminución del uso de papel y optar, por ejemplo, fue aprobado en el Senado la facturación digital. Buenísimo. Entonces, eso es un Sí, gran que en aporte. otra época tú sabes que eso era en archivo. Archivo, así mismo. Y ya eso se ha ido eliminando poco a poco. La misma gestión impositiva y fiscal ha ido reduciendo Ha ido todas esas eficientizando. impresiones que se necesitaban y con esas cosas uno aporta considerablemente a este tema de la sociedad. Cositas que se hacen campañas en las empresas. Vamos a reciclar las copias y luego como que esa campaña se muere. A reutilizarla. Es algo que debiera todo el tiempo mantenerse. Ah, bueno, porque no debe ser una campaña aislada, es porque debe estar atada a una estrategia de sostenibilidad, que es lo que nosotros, por ejemplo, hacemos desde Greenergy. Tú tienes que atarla a una estrategia con indicadores, con periodo de implementación. El mismo tema de no imprimir si no es necesario. Exacto, ¿no? Y así muchísimas otras cosas que van asociadas, por ejemplo, a conocer tu huella de carbono, ¿verdad? Que como individuo y como empresa, cómo están tus emisiones, de dónde vienen esas emisiones. La más importante casi siempre es del consumo eléctrico, luego el consumo de combustible, después de algunos suministros como el papel, como los extintores, el mismo tema, por ejemplo, de los residuos y bueno, un sinnúmero de otras acciones que hay calculadoras de huella de carbono totalmente gratis, descargables, online, que tú puedes empezar a hacer un ejercicio para saber cómo estás tú en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Ok. Y en el hogar, dinos 3 cosas que pudiéramos, como madres, como padres, hacer un cambio que vaya marcando a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? En el hogar yo empezaría con ese mismo tema del ahorro y la eficiencia energética. Además de reconocer el inventario de equipos que tiene, también saberlos usar. Por ejemplo, la nevera no puede estar totalmente pegada a la pared. Tú tienes que despegarla para que el motor y los otros partes dentro del equipo puedan funcionar óptimamente y se refresquen. Y la nevera es uno de los electrodomésticos que más consumo energético tiene. Yo hice el cambio hace 2 años y es inmediato o sea, uno lo nota de el reflejo del beneficio. Claro, el reflejo del beneficio. Y bueno, y saberlo usar, eso de despegarlo. Y por ejemplo, con el tema del microondas y de la misma estufa que también consume un hidrocarburo, si tú tienes un alimento congelado, trata de sacarlo horas antes de consumirlo y no descongelarlo en el microondas o interminablemente en la olla, porque además de que pierden sus propiedades, también estás consumiendo combustibles de más. Innecesario. De manera innecesaria. Hay que hacer un uso racional, es la palabra. Y lo otro que se puede hacer desde casa es separar los residuos. Si quieres empezar con algo simple, puedes separar cartón, plásticos y Tetra Pak, por decirte algo simple. Y eso lo puedes llevar a los centros de acopio que están distribuidos en toda la ciudad. ¿Dónde uno se entera de cuál le queda más cerca? También te puedo mandar la lista de centros de acopios, pero les recomiendo seguir la cuenta de Green Love, que es una de las grandes empresas que está dando este servicio de recogida de los residuos a nivel metropolitano. Entonces, separar eso y ya en un nivel más elevado dentro de la misma casa, compostaje, que es los residuos orgánicos. En pandemia mucha gente... Sí, y el ayuntamiento también ayudó. Uno de mis hijos empezó en esa dinámica. Genial. Y lo que tienes que tener es donde abonar las plantas con ese resultante del compostaje y reutilizarlo. La verdad que hay muchas formas de aportar, esas son algunas. ¿Y con el agua, por ejemplo? El agua es igual que la electricidad. Lo que tienes que pensar que no es un bien que está ahí inagotable, no es así. Estamos sufriendo escasez a nivel global, sobre todo el tema agua, y lo óptimo es verificar todas. Que no haya escapes. Exacto, todas las llaves, que uno lo hace, por ejemplo, en Semana Santa, pero es que sea constante. Todos los días, verificar tus tuberías, tus llaves, verificar las duchas, sobre todo, por ejemplo, los inodoros que estén corridos, que a veces uno ni cuenta se da. Y yo le daría una recomendación adicional, y es a nosotras que vamos a los salones, vamos a aportar nuestro granito de arena a concientizar a las saloneras
de que no hay que echar agua interminablemente, Ok. ¿sabes? Y lo mismo en los car wash, a los caballeros que van a los car Sí, wash. que el presupuesto es exactamente proporcional del salón que bueno, del lavado del carro. ya que usted tiene Van la ahí, evidencia, van ahí. Sí, van estadística. ahí. Pues aprovechemos esa oportunidad de cambiar vidas y de también nosotros contribuir a cuidar nuestros recursos naturales. ¿Qué pudiera hacer la escuela, el colegio, para que las nuevas generaciones vean esto no como una moda, sino como todo un estilo de vida? ¿Qué entiendes que...? Yo creo que ya han empezado, ya están incorporadas estos temas a las materias tradicionales, español, en matemáticas, no nada más en ciencias, sino que ya lo han transversalizado en muchos de los casos. En otros están apostando, por ejemplo, a tener huertos comunitarios o huertos escolares. También hay muchos colegios y escuelas que se han sumado a campañas de reforestación. Muchas empresas también ya lo tienen por años. Así es. Entonces yo creo que las escuelas han iniciado. Lo que sí debemos motivar a que la innovación y el emprendimiento sea en áreas que aporten a garantizar esta sostenibilidad. Por ejemplo, si nosotros necesitamos más tecnología para reducir los gases de efecto invernadero o para apoyar la necesidad que tenemos de reconocer el estatus de nuestros recursos naturales, etcétera, vamos a incentivar a nuestros chicos a que se vayan por carreras STEAM enfocadas al tema ambiental. Entonces creo que hay una oportunidad importante para lo que es el sector educación. ¿Y qué carreras hay aquí que se puedan? Geología, biología, el mismo tema de ingeniería eléctrica enfocada a renovables, ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria ambiental, o sea, ecología. Hay una oportunidad de oro de que el emprendimiento y el desarrollo de negocios se vaya por esas áreas. Y que no se quede en una electiva de inicio. No, ya con toda certeza ya se puede optar por estas carreras o especializaciones y verán que hay todo un nicho de mercado esperando. Y a futuro, o sea, como es un tema con tan alta demanda, tiene un éxito más garantizado que cualquier mercadólogo, por ejemplo. Yo me atrevería a decir que no a futuro, que muchísimo a presente, más, exacto. A presente. Lo que hay que tener la constancia, bueno, que requieren todos los emprendimientos y por supuesto esa vocación por realmente hacerlo con pasión, de corazón y no solamente enfocado en el resultado del dinero, ¿verdad? Así. Claro, así mismo. Yomaira, muchísimas gracias. Gracias a ti, los invito a que busquen la cuenta de Greenergy, porque Yomaira también está haciendo un gran trabajo de asesorías empresariales, certificaciones y demás. Y siempre es un ganar-ganar, pero sobre todo ganamos como planeta teniendo gente como tú. Esa es nuestra misión de ambas. Claro. Yo siempre te digo, somos equipo porque tú estás transformando la sociedad de manera sostenible también, el tema de las finanzas. Y desde Greenergy estamos a las órdenes de todos ustedes. Bueno, pues gracias a ustedes por la sintonía y seguimos avanzando.